Familia, muy buenas noches, bienvenido y bienvenida a este último programa de Sex Different. Sí, por desgracia ya esto va llegando a su fin, pero tranquilos que tendremos tercera temporada si no pasa nada. Hoy despedimos esta segunda temporada con una pedazo de profesional. Ella es Jimena, una grandísima amiga con la que tuve la oportunidad de estudiar sexología, y aparte de ser sexóloga es psicóloga clínica, entre otras muchas facetas. Nos va a hablar, bueno, en este caso de la clínica desde un punto de vista más específico y más profesional. No se lo pierdan, es el último. Comienza Sex Different. Querida Jimena. Hola. Bueno, qué alegría tenerte por aquí. Pues igual lo mismo digo. Siéntate por aquí, ponte cómoda. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí. A ti por la invitación. Qué guay, así todo tan rápido, pero mira, sí. Aquí está. Qué rico. Bueno, familia, para quien no lo sepa, ella es Jimena, aparte de ser una muy buena compañera, haber compartido momentos de estudios sexológicos, una pedazo de psicóloga y sexóloga. Corrígeme si me dejo algo. No, No. Psicóloga, sexóloga, psicoterapeuta en general. Ajá. Explícanos un poquito antes de entrar en materia. Tu currículum, sí, cuéntanos. Ok. ¿Psicóloga? A ver, soy psicóloga de profesión, luego hice el máster en ciencias de la sexología. Recientemente terminé una especialización en psicoterapia integradora con enfoque en trauma y apego y MDR. Ujú. ¿Qué más? Soy terapeuta menstrual también. Ajá. Oye, qué interesante. Sí, la verdad que es un tema que he estudiado durante muchos años y hace poco decidí hacerme una formación para tener el título, pero de verdad que es un tema que me ha apasionado mucho y lo he estudiado bastante. Qué bien. ¿Y qué más? Ya está, a ver, de resto muchos cursos, o sea, soy como muy friki del estudio, me encanta aprender mucho, entonces todo el tiempo, igual en nuestra profesión, pues hay que estar todo el tiempo en constante actualización, entonces pues sí que estoy todo el tiempo bicheando qué más puedo aprender. Aparte, bueno, muchísimos congresos, ¿no? Y Sí, participando. sí, Qué bien. claro. Oye, antes de entrarnos en materia, que me he quedado yo con la duda, ¿qué es esto de terapeuta menstrual? Ok, mira, como terapeuta menstrual acompañas y facilitas los procesos alrededor de la menstruación, el ciclo menstrual y todos los procesos relacionados con ello. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres tienen dificultades al relacionarse con esa parte, digamos, de sí misma, con su feminidad, con su ciclo menstrual y tienen algunas alteraciones, por ejemplo, tienen dismenorrea, tienen menstruaciones muy dolorosas. Bueno, hay una cantidad, digamos, de padecimientos y dificultades que se pueden tener alrededor del ciclo menstrual. Y digamos que un poco a través de este proceso que integra, es un poquito tratar de entender como desde esa parte quizás somática y este componente emocional que puede tener los significados que le atribuimos a esta parte, ¿no? al ciclo menstrual. Y tratar de entenderlos un poco más allá de la perspectiva solo biológica. Ajá. Porque ¿Sí? entiendo que tiene mucho de psicológico, ¿no? Y mucho de Sí, emocional, ¿verdad? Claro, porque ¿qué pasa? Que a veces nosotras como mujeres hemos aprendido culturalmente a rechazar el ciclo menstrual. No me digas, ¿sí? Ajá. Ujú. A ver, desde niña, no sé, digamos, aquí vamos a ver también contrastes culturales, pero yo he escuchado muchas historias de mujeres y también he vivido algunas de ellas donde la regla se vive como una pesadilla, Ajá, ¿no? Y es sí. como, no, ya me llegó la regla, no sé, se me tiró el fin de semana, terrible, ¿qué voy a hacer? O justo cuando tenía, como que se ve como algo inoportuno o se ve como algo sucio. A muchas niñas se les hace como estos comentarios, a veces son todavía muy niñas cuando les llega y es como, ya eres una mujer. Sí. Y es como, ¿y eso qué significa? O sea, no, es todavía una niña, solamente que es una niña que menstrua. Entonces hay como muchos comentarios, algunos muy negativos, que hacen que genere como cierto rechazo, ¿no? Entiendo. O comentarios que obviamente también esto va como muy ligado a la educación sexual, ¿no? Y es como el comentario ahí como quizá de la madre o de la cuidadora o de un padre, que puede ir como más en la vida de, bueno, ahora tienes que tener cuidado. Claro. Y tú sabrás lo que haces. Claro. Y eso, o sea, como en esta idea de
peligro, rechazo, suciedad, ¿no? Si te manchas por alguna razón, entonces en el colegio puede haber la burla, Exactamente, ¿no? como este tipo de cosas. Bueno, en el colegio y ya en la vida adulta, porque la típica frase de ¿qué pasa? ¿Ya estás con la regla? ¿No? Claro, También. además, ¿no? O sea, como para cualquier señal de, es que estás muy histérica, debe ser porque estás en tus días. O sea, es muy violento Sí, sí. también, es muy violento. Sí, 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 totalmente. Jolín, porque interesante, me parece súper guay y necesario que haya gente que acompañe también en estos procesos, porque sobre todo, como tú dices, ¿no? Entre los más jóvenes seguramente generará ciertos momentos de rechazo. Me parece muy interesante. Bueno, tú vas a consulta, ¿verdad? Vas a consulta de manera online, sobre todo, ¿verdad? Y presencial también en algún centro. En este momento solo Online. online. Vale. Bueno, imagino que tienen una cartera de todo el mundo porque, bueno, como bien podéis escuchar con ese habla tan espectacular y maravillosa que a mí me encanta, ella es de Colombia, ¿no? Y bueno, estás por aquí por Almería desde hace ya unos cuantos añitos, no sé si Colombia te volverá a llamar, pero lo que sí sé es que Almería te engancha de alguna forma y para bien, y yo me alegro que estés por aquí. ¿Qué diferencia en cuanto al trato de la sexualidad puedes observar entre ambos países o entre ambos continentes, incluso, vamos a llamarlo así, Sudamérica con Europa, España con Colombia? ¿Hay un trato diferente en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la educación sexual, en cuanto a la hora de tratar este tema? Mira que es curioso, porque a pesar de que, bueno, pueden haber algunas diferencias, digamos, culturales, yo creo que es más lo que tienen en común, ¿no? Ajá. Entonces, a veces, obviamente, depende mucho también de la generación. No es lo mismo una persona que me llegue a mí ya con 40, 50, 60 años que una persona pues muchísimo más joven, que sus padres a lo mejor han recibido otro tipo de educación. Es diferente, ¿no? Claramente en los países, digamos, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, que también tengo muchos consultantes de allá, hay una cultura muchísimo más conservadora, ¿sí? Mucho más tradicional, y eso hace que haya como muchísima más represión, digamos, de la sexualidad. Entonces, creo que es como algo más marcado incluso por la tradición judeocristiana, ¿sabes? O sea, tiene que ver también con ese tipo de valores y principios que restringen mucho la sexualidad femenina principalmente, porque en los chicos casi no se enfoca, ¿no? O sea, puedo estar escuchando el relato de una misma familia donde las mujeres recibieron una educación y los hombres recibieron una completamente diferente. ¿Sí? Obviamente eso no significa que los chicos no tengan problemáticas con su sexualidad, las tienen, pero tienen que ver más como con la cultura en general. No sé, seguramente tú también lo has visto, ¿no? Entonces en los casos de eyaculación precoz o de disfunción eréctil, lo que vemos es una presión cultural supremamente fuerte para el rendimiento, ¿no? Para demostrar esa hombría, esa virilidad, esa masculinidad, o sea, como un refuerzo de la masculinidad hegemónica, que claramente es una presión que las mujeres no viven desde ese mismo lugar, sino quizá desde una presión mucho más estética. Exactamente, desde otro paradigma, claro. Totalmente, Exactamente. sí, y desde la represión, o sea, que a las chicas lo que les cuesta luego es cómo me libero yo de tantas cosas que aprendí, ¿sí? De tantos miedos, de tantas creencias que en realidad luego les limitan su vivencia de la sexualidad. Y eso sí que es común a cómo lo pueden vivir en la cultura acá, o sea, en España y en Europa en general. Ajá. O sea que sí podemos ver ciertas diferencias, ¿no? Entre un lugar y otro. Sin embargo, fíjate, esto es una percepción que tengo, igual estoy equivocado, tendría que haber datos, ¿no? Pero es verdad que desde que yo me adentré en el mundo de la sexología, hace ya algún tiempo, veo muchísimo interés y muchísima, incluso formación, por parte de los países latinoamericanos en este aspecto. Me atrevería a decir que quizás de una manera más ilusionante, ¿no? Que aquí. No digo que aquí no lo haya, en Europa, España y tal, pero es verdad que allí se vive como con otra pasión, con otro interés, si cabe aún más incipiente. No sé si estoy en lo cierto o no, pero... Yo creo que depende también de como un poco con qué grupos te relaciones allí, porque... Claro, si vamos a la comunidad académica, evidentemente hay un interés más marcado. Entonces, si miras pues las personas de las ciencias sociales, de la parte de salud en Latinoamérica, seguramente que hay un interés pues mucho más marcado.
Pero si vamos ya como al común de la gente, pues a lo mejor no No tanto. tanto. Ujú. Sí, entonces ahí pueden haber diferencias. Vamos a hablar un poco de tu trabajo, ¿vale? De tu consulta. Cuando pasas consulta, generalmente hay gente que te vendrá por situaciones que no tienen nada que ver a priori con la sexualidad, ¿no? Imagino que tendrá otro tipo de circunstancias o situaciones, y otros que sí, ¿no? Que estarán ligados directamente con eso. ¿Qué es de lo que más tienes demanda, Jimena? ¿De la parte sexológica o de la parte quizá... Yo creo que está muy equilibrado. Como que por una parte de lo, digamos, de lo no sexológico directamente, porque es que igual todo está un Sí, poco por supuesto, relacionado. claro. Yo creo que hay muchas demandas desde lo emocional, desde la gestión, por ejemplo, de la ansiedad. O sea, vivimos en un mundo con ansiedad. O sea, y las personas les cuesta a veces mucho gestionar. Esas emociones en general, la ansiedad, la rabia, la tristeza, todo. O sea, como que también hay una presión también muy fuerte, ¿no? De sentirse bien todo el tiempo y tener que estar bien todo el tiempo y tener que llevar el estilo de vida perfecto, que a veces pues eso termina llevando a las personas también a unas crisis muy fuertes ahí para gestionar sus emociones o como juzgándolas todo el tiempo de está bien o está mal que me sienta así. Y eso afecta mucho el plano de las relaciones. Entonces, muchas veces las dificultades como en las emociones tienen que ver con las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, relaciones de pareja. Entonces, sí que me llega mucho personas que están, como lo llaman hoy en día, relaciones tóxicas. ¿Sí? Entonces, están allí, que qué hago, que mira cómo me trata, que me dice esto, que me hace esto, que me siento muy mal y que qué hago, ¿no? O sea, como que la dificultad para gestionar esas relaciones allí afectivas es una demanda bastante habitual, digamos, dentro de lo no sexológico directamente, porque luego ahí a lo mejor te cuentan cosas relacionadas con la sexualidad con las cuales también tienen como dificultades. Que lógicamente están conectadas. Si una persona no está bien emocionalmente, pues probablemente a lo mejor tenga, no sé, dificultad para llegar al orgasmo o tener una erección y demás. Entiendo. A nivel de pareja, me parece muy interesante. ¿Sueles hacer terapia de pareja, generalmente? Sí. Dentro de las múltiples variables que podemos encontrarnos en terapia de pareja, ¿qué es lo más demandado? ¿O cuál es el problema, la situación que generalmente más nos podemos encontrar en terapia de pareja, según tus casos? La falta de deseo. La falta de deseo. La falta de deseo es ¿Más que la infidelidad común. incluso? Sí. Uh-huh. Sí, la infidelidad. Usualmente, a ver, las infidelidades, a menos que la pareja tenga un compromiso muy fuerte por querer reparar la relación, el descubrimiento de una infidelidad suele terminar en una ruptura, ¿sí? O si lo intentan, como que lo hacen muy a veces en silencio. Entonces, en realidad, las consultas por temas de infidelidades no son tan altas, al menos no en mi caso. Pero sí temas como discordancia en el deseo, ¿no? Que tiene que ver con que uno de los dos miembros de la pareja no tiene el mismo deseo que el otro. Tiene más, tiene menos. ¿Cómo trabajamos eso, Jimena? ¿Cómo trabajamos el deseo en una pareja donde hay esa discordancia? Con mucha comunicación. Y yo creo que ahí hay una gestión, porque es que, ¿qué ocurre? Que se le atribuye la culpa y la responsabilidad de no tener deseo a la persona que no lo tiene, ¿no? Es como que tú tienes el problema, entonces vamos a terapia para que te solucionen el problema a ti. Y es como, mira, yo estoy muy bien, o sea, como que a veces la posición de la otra persona es, bueno, sí, yo puedo colaborar o yo puedo hacer cosas, pero quien tiene el problema es el otro. Y no nos cuestionamos que a veces también tener mucho deseo o no saber gestionar que tenemos más deseo que nuestra pareja también puede ser una dificultad. Claro. Porque ¿por qué el hecho de que el otro tenga menos es un problema y no la ansiedad que me genera que mi pareja no quiera estar conmigo y que no soy capaz de gestionar? Por tanto, de ahí esa comunicación importante, ¿no? Para intentar llegar a un entendimiento. Totalmente. Cuando esas parejas ya entradas en años, ¿no? Con una relación, pues, digamos así, consolidada, con incluso hijos de por medio, ¿no? 30 años de pareja, 25, 30 años de pareja. Y vienen a consulta, a mí me ha pasado alguna vez, con esta situación, donde no existe un problema como tal, ni existe un enfrentamiento entre ellos, pero sí algo que les llama la atención, decir, bueno, ¿qué ha pasado, no? Por lo menos queremos informarnos de qué nos está pasando, si no es normal, si no es normal, o incluso cómo podemos mejorarlo. En esas parejas donde, bueno, como te digo, no existe el problema, no existe esa discordancia, pero sí
una falta de deseo, ¿qué podemos hacer? Vale, eso es diferente. Cuando no hay un conflicto y lo que queremos es como trabajar la falta de deseo, pero más desde el cultivo del erotismo, es diferente. Claro. Porque un poco también tenemos que entender que a la sexualidad hay que abrirle espacio. Y vivimos a veces en un mundo tan ocupado y tan estresado y tan lleno de mil cosas que a veces la sexualidad se vuelve como una carga más o una tarea más que chulear. Y es como no, o sea, hay que abrirle espacio al disfrute en general, al placer, a la vida, a conectar con el otro desde todo lo que implica la intimidad, no solo ir a follar. Entonces hay que empezar a cultivar eso y hay que empezar a cuestionarse realmente yo qué quiero, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos, y desde ese cultivo yo puedo decidir, mira, vamos a leernos un libro erótico juntos en pareja, o cada uno, sí, explorar qué hay allí, o mira, vamos a hacer una actividad placentera en pareja juntos, no necesariamente todo enfocado como a la sexualidad, digamos, a la actividad sexual como tal, sino como verlo también desde una perspectiva más amplia. Entonces, cuando vemos ese cultivo, obviamente cada persona desde sus necesidades, desde sus gustos, pues ya puede empezar como un proceso de exploración, ¿sí? Entiendo. Y eso es un camino diferente. Digamos que podríamos, o tenemos un poco la responsabilidad, ¿no? Los que, sobre todo tú que te dedicas muchísimo más que yo en este caso, pero tenemos un poco la responsabilidad de enseñar u ofrecer diferentes formas, ¿no? De abrir ese campo. Como tú bien dices, no solamente en el ámbito más exclusivamente sexual, ¿no? O de la acción sexual, pero sí abarcar otros planos, ¿no? Como hemos dicho, el plano erótico, el plano seductor, etcétera. Pero claro, a mí me ha pasado a veces que cuando planteo este tipo de situaciones, creo que la gente todavía está muy encorsetada, ¿no? En sota, caballo, rey. Muchas veces pues yo le he planteado, mira, pues igual podría ir, no sé, desde leer un libro hasta el otro extremo, por decirlo de alguna forma, que puede ser visitar un local swinger, ¿no? Por ejemplo. Todavía eso lo ven como muy, algunos, ¿no? No todas, pero todavía lo ven como muy distinto, ¿no? Muy, muy lejano y muy alejado, nunca mejor dicho, de lo que es una pareja. Falta un poco de apertura en ese aspecto, ¿es posible? Sí, sí. Sí, yo creo que de apertura y a veces también, pues yo he notado, no sé, que vivimos también como en una cultura muy de la inmediatez. Exacto. Entonces la gente quiere soluciones rápidas y quiere la solución, pero no quiere hacer el trabajo. Entonces es como, mira, dame más deseo. Ah, pero tengo que leer, no tengo tiempo. Ah, pero tengo que hacer este ejercicio con mi pareja, no tengo tiempo tampoco. Exacto. Ah, pero que tengo que autoexplorarme para descubrirme qué me gusta. No, que me toque el otro a ver cómo es que me gusta. Entonces Exacto. como que también es muy complicado porque como que también es bueno, pero entonces realmente quieres eso. O sea, si no estás dispuesto a trabajar por una sexualidad como tú te la imaginas, realmente la quieres o qué es lo que quieres o quieres que el otro te cumpla todos tus deseos, que te lea la mente, porque eso es una fantasía. Exactamente, tener una bolita mágica donde... Exacto. Yo te quería preguntar, Jimena, últimamente estoy leyendo mucho sobre el tema del poliamor y demás, ¿no? ¿Crees que es algo que cada vez está llegando más a la sociedad para quedarse o todavía quizás no estamos muy preparados? Porque es verdad que cada vez, bueno, me lo encuentro más no solamente también en consulta, no sé si también es tu caso, e incluso pues en estilos de vida, ¿no? ¿Qué opinas sobre el poliamor? ¿Crees que ha llegado, lleva toda la vida, ¿no? Pero bueno, si quizás se ve de una manera diferente para quedarse o ¿cuál es tu perspectiva? A ver, yo creo que es una opción tan válida como la monogamia, ¿sí? Y que evidentemente en la medida en que se visualice más, se empiece a conocer un poco más de esta perspectiva, de este estilo, digamos, de pensarse las relaciones afectivas, como muchos otros modelos, ¿no? Como la anarquía relacional, como todas las derivaciones que pueden existir, porque igual el poliamor es una vertiente como de muchas que marcan las no monogamias. Entonces, yo creo que esa diversidad de opciones pues está muy bien, porque en la medida en que tengamos más opciones, pues bueno, no sé, en la diversidad está el placer, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que sí, yo creo que
que está muy bien. Obviamente no todo el mundo está preparado, pero ni tienen que estarlo. No, claro, claro. O sea, como que si a ti no te hace sentido el poliamor, pues no seas poliamoroso y ya está. Deja que, si esa es una opción válida para algunas personas que les genera curiosidad y empiezan a explorarle y le ven sentido, pues muy bien. Lo que yo creo que no está tan bien y es más complicado es intentar como meterte a la fuerza en un modelo que sabes que definitivamente no funciona para ti. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Antes has dicho una cosa muy interesante con respecto al trabajo emocional, que me parece algo fundamental. Y es que exigimos mucho a la gente que tenga que estar bien y no permitimos que la gente tenga que, pasar sus procesos, ¿no? Estar mal y sentirse mal X tiempo. Pero hace poquito leí una cosa muy interesante y es que también hay que tener cuidado, decía este escritor, con ese discurso, porque alimentamos de alguna manera el no trabajarnos, ¿no? Claro, como tengo derecho a estar mal, alimento mi derecho a estar mal constantemente y hay gente que se queda ahí y no termina de entender que es un proceso que dura X tiempo y que luego toca levantarse, ¿no? Y que luego toca seguir hacia adelante, trabajarse, esforzarse por superar X situaciones, ¿no? ¿Dónde está el punto intermedio desde el punto de vista de la clínica? Pues yo creo que tiene que ver justamente con eso que has dicho, ¿no? Y es como la frecuencia, la duración de esos estados emocionales, ¿no? Y su frecuencia. Es decir, claro, yo tengo derecho a estar mal, pero si estoy mal todos los días, ¿eso qué me está diciendo? ¿No? Y ahí ya tengo que empezar a cuestionarme otras cosas. O si cada que estoy mal tengo unas conductas súper autodestructivas, pues a lo mejor necesito ayuda para gestionar esos estados, para que no me lleven al hueco de esa manera tan profunda o para lograr gestionarlo aún cuando estoy allí. Entonces creo que justamente esos son el tipo de herramientas que vamos aprendiendo en terapia, ¿no? Porque todos tenemos derecho a tener esos momentos, pero tenemos que tener la conciencia de que son momentos, porque a veces también cuando estamos ahí perdemos como de ese punto de vista, esa perspectiva, y es como estoy aquí y no voy a salir de aquí nunca. Y es como no es así, o sea, puedes salir de ahí, tienes las herramientas, pero tienes que trabajar en construir esas herramientas, porque si no las tienes, pues te va a ser muy difícil gestionar esos estados emocionales. Decías de buscar ayuda. En una sociedad en donde, yo creo que levante la mano quien no ha tomado algún antidepresivo alguna vez, ¿no? O alguna pastilla para poder dormir, etcétera. ¿Qué crees que está pasando para que, medicación como la sertralina, el Motivan y todo este tipo de medicaciones relacionadas con la depresión, sobre todo, y con la ansiedad, se vendan a día de hoy como caramelos, entre comillas, porque la población lo necesita? ¿Qué está pasando para llegar a esos puntos tan preocupantes? Bueno, es que yo creo que eso es una discusión muy compleja en términos de que implica cuestionar también el sistema médico, ¿no? Y el sistema de salud. Vale. Y cómo los profesionales también se están pensando como ese ¿Cómo tema. solucionar eso? Porque yo, por ejemplo, nunca he tomado, digamos, un antidepresivo o un medicamento para dormir, pero sí he estado en terapia muchas veces por diferentes procesos que he tenido en mi vida, porque obviamente necesito, como cualquier ser humano, herramientas para sostenerme y para acompañar mejor. Pero a mí algo que me sorprendió mucho, hace poco me ocurrió que tuve una contractura y cuando fui al médico, lo que me formularon fue diazepam. Y yo quedé muy descolocada porque el diazepam es un medicamento pues con efectos psiquiátricos que tiene, o sea, que es complejo. Y yo dije, pero es que tengo o sea, sí, entiendo que tiene la función de relajante, ¿no? Pero, pues, no puedes ir administrando a diestra y siniestra ese tipo de medicamentos, porque imagínate, También o sea, eso puede tener influencia. unos efectos allí mucho más complicados. Entonces, yo creo que va de parte y parte, porque también he escuchado, digamos, de personas que demandan directamente. Sí. Tengo esto, mándame esto. Que están enganchados directamente y a ese tipo de medicación. están enganchados a muchas cosas que les proporcionan un alivio temporal a esa situación. Entonces,
lo que te digo, aquí creo que vuelve y juega como mucho este tema de la De la inmediatez, de lo ¿no? rápido. De dame una solución rápido, quítamelo. Y es como, tenemos que aprender a evitar también nuestros procesos. O sea, como seres humanos tenemos que aprender a evitar los procesos y a llevarlos y a navegarlos. Y no todo tenemos que quitárnoslo tan rápido, porque a veces justamente de esas crisis, de esos momentos difíciles es de donde más aprendemos. Totalmente. Y es de donde más nos fortalecemos, y es como de ahí a lo mejor también surge la creatividad. Exacto. Y surgen muchas otras cosas. Yo tengo que decirte que en el momento se pasa muy mal, o sea, se pasa fatal, pero yo de mis procesos terapéuticos, yo también he estado mucho tiempo en terapia y sigo y seguiré toda mi vida seguramente, pero cuando digamos que acaba el proceso gordo o fuerte, por así decirlo, saca un aprendizaje maravilloso que de luego una medicación no te va a dar en ningún momento, ¿no? Igual pues para compensar un poquito y ayudar, ¿no? Pues en determinados casos puede venir bien. Pero estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, la inmediatez, el dámelo y quítamelo ya, para que el dolor sea, bueno, lo menor posible. Creo que sabemos poco gestionar ese dolor, es la insatisfacción en general, ¿no? Y creo que eso a su vez a nivel sexual también está muy presente. Porque aparte de toda la educación sexual que hemos tenido, que es una mierda, ¿no? Hablando claro y rápido, tenemos muy encorsetado lo que es la satisfacción sexual, ¿no? En esto, en la satisfacción, ¿no? Llegar a un orgasmo o lo que sea. Pero muy básico, ¿no? ¿De qué manera tú, incluso desde vuestra sociedad, ¿no? Ese de sexólogos, ¿no? En la que estáis... ¿Es sociedad? ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, es una cooperativa. Una cooperativa. Para quien no lo sepa, una cooperativa de magníficos profesionales del mundo de la psicología y de la sexología. ¿De qué manera podemos, y esto es interesante, podemos abrir el campo, ¿no? de la satisfacción, enseñar qué es satisfacción más allá de un orgasmo, por ejemplo, a la juventud o a los adolescentes, sin que el mundo adulto nos sancione? Me encanta esa pregunta. Yo creo que vivimos la vida a veces con mucho afán y tenemos que aprender como a disfrutarnos más el camino, el proceso, ¿no? Es como cuando vas no sé, estás haciendo senderismo y quieres subir a una montaña. Entonces como que estás tan enfocado en llegar a la cima que te pierdes a lo mejor los paisajes hermosos o las flores o lo que sea que puedas descubrir en el camino. Te lo pierdes totalmente por estar enfocado como en un resultado. Un resultado que puede durar un segundo. Entonces es importante empezar a disfrutar cada paso del proceso. Y eso, digamos, para los jóvenes, digamos, disfrutarse la sexualidad. Por ejemplo, hace poco estaba escuchando un podcast de unas personas en Colombia, unos súper chéveres, que hablaba, ella pues, tiene una relación de pareja de muchos años y hablaba de lo delicioso que es blue jeanear. Blue jeanear significa como petting. Ajá. Que sí, es como este encuentro donde todos están vestidos completamente, pero estás allí como en ese roce, en ese disfrute, en esas caricias, en ese besuqueo intenso. Y cómo se lo disfrutaban, ¿no? Cómo ya después de tener hijos, en pareja, no sé qué, de verdad sacar momentos solo para eso, ¿no? Y era como, mira, un aprendizaje para las parejas pues, más maduras, que a veces como que también es, no, pues ya hagamos A, B, C y ya está. Y es como, no, espera, vamos a devolvernos un poquito a las bases. Recuerda esos momentos, digamos, de adolescente, de juventud, donde te disfrutabas más los besos, las caricias, el roce, porque como todavía no habías accedido a otras cosas, te disfrutabas mucho más cada pequeña cosita que iba ocurriendo. Y eso es disfrutarse realmente el erotismo. O sea, eso realmente es como conectarse como con el presente, con cada segundo de lo que va ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Si, digamos, estando en una etapa joven, una adolescencia, la juventud, quieres ya vivirlo todo, experimentarlo todo, pues, y te afanas en ese proceso, te pierdes cosas muy valiosas. Totalmente. Y placenteras a la vez, por supuesto. Claro que sí. Sí. Ajá. Qué guay. Jimena, tenemos que ir acabando, pero me gustaría hacerte 2 preguntas más. Y creo que son súper importantes. ¿Qué futuro
le ves ahora mismo tú como psicóloga en primer lugar, pero sobre todo como sexóloga? ¿Qué futuro le ves al panorama sexológico en todas sus vertientes, desde el punto de vista de la ciencia propiamente dicha hasta la vivencia personal del ser humano en el hecho sexual humano? ¿Qué futuro le ves? ¿Ves que va avanzando? ¿Ves que necesita trabajar X cosas? ¿Ves que está estancado? ¿Ves que va para atrás? Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Creo que esa es mi primera conclusión. Como que hay todavía mucho trabajo en el campo de la sexualidad, entendida no solo desde la parte física, desde el disfrute, desde el placer, sino también desde la parte afectiva y emocional. O sea, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en términos de la educación emocional que todos necesitamos, ¿no? No pensamos que a veces la educación sexual es solo para los jóvenes o para los niños, adolescentes, porque tienen que aprender a ciertas cosas, y es como con los adultos todavía hay mucho trabajo por hacer. Y todos debemos tener esa apertura, ¿no? Para cuestionarnos, para seguir aprendiendo de nuestros propios procesos, aunque tengamos los años que tengamos. Entonces creo que allí hay como unos retos muy importantes, especialmente de cara a gestionar. Yo creo que un reto fundamental de la sexología en este momento tiene que ver con el uso de la tecnología, porque muchas de las cosas que están llegando a consulta actualmente tienen que ver con el tema de las adicciones, ¿no? O sea, la adicción a la pornografía está a tope, personas completamente aisladas en muchas ocasiones, o sea, con dificultades para relacionarse afectiva o sexualmente, ¿no? Con miedos, porque hay muchas barreras, pero como hay un mercado que intenta suplir desde todas las IAs que te puedas imaginar, desde la juguetería, o sea, que a veces se aprovechan de los miedos de las personas y se fortalecen aún más. Entonces, allí hay como muchos retos todavía, porque además la pornografía cada vez la edad de visualización está siendo muchísimo más temprana, y esto está generando unos efectos en el cerebro de los chicos más jóvenes. Entonces, muchos retos, ¿no? Desde para seguir promoviendo unas sexualidades sanas, para seguir trabajando la afectividad, el apego, las relaciones bonitas que todavía se puedan construir, y gestionar estos retos, digamos, que nos deja la tecnología, la cultura en general. Pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Totalmente de acuerdo. Y la última pregunta con respecto al apego, precisamente. Decía al principio que trabajaba el tema del apego. ¿Hay un apego mejor que otro? ¿Qué tipo de apego es el que debemos de trabajar, si es así, con los más pequeños? Vale, esto podría ser un podcast podcast solamente de entero apego. solo para eso. Pero mira, tenemos a veces como una idea errónea del tema del apego, porque creemos que son como unas categorías cerradas, ¿no? Entonces es como, ay, sí, entonces cuando yo era niño tal, me pasó esto y lo otro, entonces tengo X tipo de apego, ¿no? Y en internet hay test y cosas que te respondes un par de preguntas y ya te dicen qué tipo de apego eres. Que no es así. Un poco como se está entendiendo actualmente las perspectivas respecto al apego, tiene que ver más como con unos estilos de apego, no como categorías cerradas, sino como unas tendencias que podemos tener a la hora de relacionarnos. Y el apego que se puede evaluar, es el apego que tengo hoy en día. Entiendo. Que es algo que se va transformando. Por ejemplo, yo pude haber tenido X o Y experiencias en mi infancia con mis padres, con mis cuidadores, y en su momento tener un tipo de apego que luego se fue transformando cuando tuve mis primeras relaciones afectivas, con amistades, con parejas, y eso se fue transformando hasta lo que he construido yo como mi apego hoy en día, ¿sí? Desde ese estilo de apego que suelo manejar usualmente. Entonces, claro, desde ahí entendemos que hay un estilo de apego seguro, y hay un estilo de apego ansioso, hay un estilo de apego ambivalente y hay un estilo de apego evitativo, ¿sí? Entonces, claro, desde ese estilo, ¿la idea cuál es? Pues tratar de manejarnos un poco en ese estilo de apego más seguro, ¿sí? Que eso implica la capacidad de entender y de relacionarme tranquila y sanamente con mi pareja,
Sí, sí. ¿Qué pasa cuando me voy hacia lo ansioso? ¿Qué pasa cuando yo puedo irme hacia esos lugares? Porque desde un lugar de apego puedo ser segura, pero puede que ocurra situaciones que me detonen ese estilo de apego ansioso. Ujú. Entonces es importante como autoconocimiento poder reconocer cuál es mi estilo de apego y hacia dónde van mis ¿Hacia tendencias. dónde Porque fluctúo? si bien es cierto que yo, por ejemplo, puedo decir, no, pues a ver, yo creo que hoy en día ya he trabajado mi apego y me siento que mi tendencia ahorita es un apego seguro porque estoy en una relación de pareja con ciertas características y demás. Pero yo sé que mi tendencia, pues a lo mejor va a ser irme hacia lo ansioso, si veo ciertas señales en el entorno o hacia lo evitativo. Entonces, cuando yo reconozco eso, tengo más herramientas a la hora de trabajar cuando hay crisis de pareja, por ejemplo. Ujú. ¿Qué pasa con una persona que tiene una tendencia hacia lo evitativo? Que ante un conflicto se cierra completamente, se distancia, se aleja, no quiere hablar. Ujú. Y una persona que se va hacia lo ansioso, pues lo que va a hacer es, dime, ¿pero qué te pasó? ¿Pero qué te molesta? ¿Pero qué te incomoda? Pero ven, hablemoslo ya, porque no logra gestionar esa ansiedad. Ujú. Entonces, ves que son como esas estrategias se activan en momentos determinados. Sí. Y yo puedo incluso tener un estilo de apego diferente según con quién estemos hablando. Ujú. Sí, con mi pareja una cosa, pero con mis familiares otra y amistad, o sea, es muy Entiendo. variable. Ujú. No es tan cerrado como creemos que, como Fluctúa. no lo han vendido. Digamos. Ajá. Qué interesante. Podríamos tener un podcast solamente Sí. para hablar de apego, por supuesto. Total. Jimena, me encanta haberte tenido aquí, de verdad que sí. Antes de ir despidiéndonos, te tengo que agradecer que hayas venido, insisto, de esta manera tan rápida. Y bueno, que espero que no sea la última vez que estés por aquí, que aquí tienes tu casa. Gracias a Por ti por la supuesto. invitación. Mira, aquí tienes tu cámara, ¿vale? Y me gustaría que, bueno, como tú ya eres una pedazo de profesional en todos los ámbitos, quizás en lugar de decirte yo hacia dónde quiero que lances tu mensaje, tú desde tu reflexión más profunda, te dejo aquí este minutito y pico para que hables de lo que tú creas conveniente en relación a todo lo que hemos hablado y lo dejes plasmado. Si crees que le puede ayudar a alguien, pues bienvenido sea. ¿Vale? Ok, o sea, como una reflexión Sí. para el público, Sí. para las personas. Exactamente. A ver, ¿cuál sería mi reflexión? A ver, yo creo que es muy importante para todos reflexionar como cuál es el tipo de sexualidad que queremos tener y sexualidad entendida como una dimensión muy amplia del ser humano. La sexualidad implica la relación que puedo tener conmigo misma, ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, trabajar nuestro autocuidado, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y nuestra erótica, nuestra autoimagen, o sea, ahí entran un montón de cosas. Entonces a veces tenemos la idea de que la sexualidad pues se remite a unas cosas muy específicas y resulta que es más amplio. Obviamente también pasa por cuidar nuestras relaciones con los demás. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta pregunta de qué implica la sexualidad para cada uno, pues tratamos de ver qué necesito yo de mí misma y de mi propio cuidado, pero también qué necesito de los otros y cómo puedo empezar a trabajar eso. Y bueno, yo creo que también es muy importante para todos entender que todos en algún momento necesitamos ayuda y todos tenemos fantasmas de nuestro pasado, de las cosas que hemos vivido que puede que nos estén afectando todavía. Entonces no está de más buscar ayuda porque puede ser un camino de verdad de mucho autoconocimiento y de mucho bienestar personal. Totalmente de conocerse. Estoy totalmente de acuerdo. Qué guay todo lo que has dicho. Muy bien, genial. Bueno, pues antes de irte, por favor, déjanos una breve reseña en nuestro bidón de las visitas y una firmita tuya para que te tengamos aquí presente siempre en el set de Sex Different. ¿Vale? Súper. Nos quedan poquitos huecos porque, claro, al ser tú nuestra última invitada de la temporada, pues tenemos ya todo esto casi lleno, pero seguro que encuentras un huequecito por ahí. Dice, ámate, incondicionalmente. Ámate incondicionalmente. Oye, una pregunta que te la voy a hacer. Además, esto se lo hemos escuchado tú y yo a una gran profesora, amiga nuestra. ¿Qué significa amar
incondicionalmente. Literalmente sin condición. Sí, literalmente sin condición. Y yo solo lo aplicaría y digamos, entiendo que nos podemos amar a nosotros mismos incondicionalmente porque yo lo veo desde la compasión Ajá. y desde la comprensión que tenemos que empezar a tener más con nosotros mismos y con nuestros procesos. Somos demasiado duros con nosotros mismos. Somos nuestro peor juez. Ujú. O sea, nos juzgamos, nos criticamos, a veces nos tratamos súper mal y no es justo. Totalmente de Sí. acuerdo. Compasión, me parece que es la mejor palabra para cerrar el podcast de esta segunda temporada. Jimena, muchísimas gracias. De verdad que sí. Nos vemos prontito en varios proyectos que tenemos por ahí entre manos. Gracias por venir. ¿Vale? A ti, muchas gracias. Aquí tienes tu casa. Bueno, familia, nosotros nos despedimos una temporada más. Como veis, hemos tenido un popurrí de muchísimas personalidades maravillosas que han estado por aquí y hemos cerrado por todo lo alto, con psicología y con sexología ahí bien fuerte, en todo lo alto, como digo. Sean felices, nos vemos muy prontito, ¿vale? Os quiero. Gracias por estar ahí.